no podemos olvidar que lo que tú has prometido, Señor, se mantiene fiel y firme, porque eres un Dios que siempre, siempre, siempre cumple lo que nos has dicho, Señor. Así que tus promesas son vida en nuestra vida, Señor de los cielos. Estamos aquí dispuestos una vez más, Señor, para que tú sigas hablándonos sobre este tema importante que tantas y tantas veces aflige nuestra alma, Señor, como es el tema de las finanzas. Gracias porque a través de Pili, Señor de los cielos, nos irás haciendo entender más qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, y qué es lo que debemos devolver a ti, Señor. Cómo debe ser el orden que nosotros coloquemos en nuestra vida financiera, Señor. Cómo es que tú, que siempre nos has hablado de eso, del orden perfecto en todas las áreas de nuestra vida, Señor, quieres glorificarte en esta área financiera, Señor. Gracias. Gracias te damos, estamos aquí dispuestos, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, quitando todo velo, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que los consejos que tú tienes para nosotros, podamos nosotros poderlos poner por obra, en práctica, Señor, y así quitarnos un peso más de encima. Igualmente, colocamos a tus pies, Señor, cada una de las peticiones con las que llegamos, Señor. Cada una de las cargas que tenemos en nuestro corazón lo ponemos a tus pies, Señor bendito, creyendo lo que tú has dicho, lo que escrito está, que tú sabes cada una de nuestras necesidades, Señor. Y teniendo esa convicción en nuestro corazón, podemos vivir el día a día en un descanso pleno, Señor, sabiendo que tú nos guiarás por el camino correcto para poder alcanzar cada una de las soluciones que estamos esperando. Te pedimos que cada uno de los que están atravesando por una circunstancia específica de salud, Señor, seas tú glorificándote en la vida de ellos. Nelly, que en este momento está haciéndose un procedimiento médico, Señor, te pedimos que tu compañía, Señor, sea la que la inunde, la que esté presente, la que se manifieste en su vida, Señor, y así en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre amado y eterno, por esta noche que igualmente será una noche de bendición, una noche en bendición para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas Amén. gracias, mi Sonia, por esa oración tan bonita. Muchas gracias a todos por conectarse. Veo personas que hace ratico no podían conectarse. De verdad que le doy gracias a Dios porque poco a poco, en los afanes de la vida y en todas nuestras preocupaciones y en todas nuestras actividades, a la final Dios logra como acomodar y sobre todo nosotros logramos disponer de ese tiempo especial. Y bueno, como lo decía la invitación, efectivamente para el día de hoy tenemos la segunda parte de esta charla de finanzas, que en una primera parte se llamaba somos hijos, perdón, somos esclavos o somos mayordomos. Y pues en este momento quisiera de pronto hacer un pequeño resumen de lo que escuchamos hace 8 días, de pronto para las personas que no se conectaron, y también porque quiero aprovechar para adicionar ciertas cosas. Y en la primera parte, y espero que todos se acuerden y los que no, y ojalá hayan tomado nota, dimos 5 puntos junto con mi esposito, de cómo de pronto tener esa libertad financiera que Dios realmente está interesado en que tengamos. En un principio hablábamos que de las 32 parábolas que Jesús habló, 19 hablaban sobre finanzas, entonces que realmente era un tema que es especialmente importante para Dios en cuanto a la vida de sus hijos. Entonces hablamos en el primer punto acerca de la prioridad que era la honra a Dios.
que no nos preocupamos por nuestras necesidades básicas, como lo dice su palabra, sino por el reino, ¿sí? El dichoso versículo que dice, no se preocupen por qué vestirán, qué comerán, preocúpense por el reino porque lo demás vendrá por añadidura. Entonces nos preocupamos por el reino, por compartir el evangelio. Y hoy hablaremos un poquitico más al respecto sobre sembrar en la misión de hacer discípulos, de procurar esa salvación para todos. En el segundo punto era no amarás al dinero. ¿Se acuerdan que les hablé acerca del dios Mamón? Que era un dios antiguo que representaba supuestamente pues la prosperidad, el dinero, y era con el único ente con el que Jesús comparaba o ponía al mismo nivel a Dios, y nos dice, no puedes servirle a Dios Mamón y a Dios real al mismo tiempo, porque o estás con uno o estás con el otro, ¿sí? Nos pone a decidir entre los dos. Entonces, inevitablemente, pues como este es un tema tan fuerte, pues hoy también voy a hablar un poquitico acerca de ese tema, porque pues a Dios le interesa que lo entendamos. El tercer punto, pero ahora, en el tercer punto, les decíamos, no somos esclavos porque somos hijos. Dios siempre ha anhelado la libertad para sus hijos, para todos nosotros, tanto así que Él nos dio el libre albedrío para que estuviéramos en la libertad de decidir o elegir amarlo o no. Por eso es que Él nos dio el libre albedrío, porque Él no quería entes que estuvieran obligados a amarlo o a hacer lo que Él quisiera, sino que lo eligiéramos en libertad, con ese libre albedrío. Pero lastimosamente, pues nosotros estábamos empeñados en esclavizarnos, ¿sí? Y puntualmente en hablando de este tema, pues estamos empeñados en ser esclavos de las deudas, en ser esclavos del consumismo, esclavos del orgullo, de la soberbia, ser esclavos incluso de la mentalidad de escasez, porque en mi caso, por ejemplo, puntual era algo de lo que me tuve que desligar porque era como una maldición generacional. Hablamos también de este punto que muchas veces se nos olvida nuestra identidad como hijos del Rey de Reyes, ¿sí? Hijos del Rey del oro y de la plata, como hijos del Dios viviente. Y vivimos más bien como el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, perdón, el de esta historia bíblica, que sin disfrutar de la herencia, él vivió como que sin disfrutar de esa herencia que el padre le repartió a sus dos hijos al mismo tiempo. Entonces muchas veces vivimos así, sin disfrutar de esa herencia que nos corresponde por estar sometidos al trabajo duro, como a esa carrera de hago por merecer sin parar a ver si algún día puedo disfrutar, ¿sí? Hago porque mi trabajo duro será el que realmente me traerá la recompensa, ¿sí? Como que es el trabajo duro y no Dios el que me trae la recompensa, ¿sí? No es mi padre quien me provee. Eso muchas veces son los mensajes que estamos mandando sin ni siquiera darnos cuenta. Y el otro extremo, pues es el hijo pródigo, que realmente se volvió esclavo de los placeres del mundo, se alejó de esa libertad que le daba el amor de su propio padre para poder tener ese corazón ah, amando, o sea, no, se negó a tener esa libertad que da el amor de Dios. En Romanos 13, del 7 al 8, nos dice algo súper importante hablando del tema de la esclavitud y las deudas, que no, hasta hoy lo leí, me pareció súper especial, que dice, paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos, respeten al que tengan que respetar y denle honra al que tengan que dar honor. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Imagínense, aquí nos está diciendo realmente, Dios nos da la libertad de amar, nos da además un mandamiento, porque Jesús dijo, el mandamiento más importante es que amen a Dios con todo su corazón y que amen a su prójimo como ustedes mismos. Pero por estar pensando todo el tiempo en este tema o estar esclavizados en cosas como en este caso puntual las deudas, porque es que además lo dice, no tengan deudas con nadie. La única deuda que usted tiene con otra persona es amarlo, porque ese es el mandamiento que Jesús le dio, no estar esclavizado a una deuda con esa persona. Como cuarto punto, hablábamos también de que el orden es el que produce los milagros.
será imposible que veamos nuestra libertad financiera si primero no le ponemos un orden a nuestras finanzas actuales. ¿Mm? Una amiga con la que hablábamos la semana pasada, el día de el martes, nos dice, sí, cuando yo gane más, estábamos hablando justamente de este tema, ¿no? Y me dice, sí, cuando yo gane más dinero, ¿m? Y pueda empezar a ahorrar y esas cosas, pues hago mi Excelito con el presupuesto y todo eso, porque ahora ¿para qué? Si yo la verdad pues gano muy poquito, estoy trabajando solo unas horas, entonces ahora ¿para qué? Y, eso es algo totalmente equivocado. O sea, tengamos o no tengamos, es el momento de ponerle orden a nuestras finanzas, ¿sí? No es cuando yo tenga muchas inversiones y mucho ahorro que tenga que poner como todo en orden, porque no, es que yo ahora digamos que nosotros pensamos, no, es que ahora mis gastos solo son el arriendo, los servicios y el transporte y pare de contar, y la comida, y pues yo para qué voy a necesitar un Excel para meter solamente esas cuatro cosas. Pero yo algún día se los mostré aquí y di testimonio que Dios me permitió a mí salir de deudas en plena pandemia y que yo tenía un papelito guardado en una Biblia donde decía el nombre y el monto de lo que debía, ¿sí? Porque yo debía mucho dinero a personas, a bancos, pero yo decía el monto. Y, y yo tardé mucho tiempo en tomar la decisión de hacer esa lista, ¿sí? Hacerla realmente tangible, porque sí, estaban en mi cabeza, o sea, realmente era que esas personas no se me salían de la cabeza porque además realmente la esclavitud de la deuda se siente horrible. Pero yo tomé la decisión de sacarlo de mi cabeza, enfrentarme a esa realidad, verla, hacer una lista de menor monto a mayor monto. Entonces, a María le debo 20.000 pesos. A Pepito le debo 50.000 pesos. A no sé qué le debo 1.000.000 de pesos. Y así en ese orden, como que al poderlo ver, en ese orden poder decir, bueno, no tengo 1.000.000 de pesos para pagarle al banco, pero sí tengo 20.000 pesos que puedo sacar esta semana para pagarle a María. Y ¡fum! Ya, se borró uno de la lista. Y eso empieza a dar tranquilidad y empieza a traer paz y al menos es un paso que se puede dar. Entonces el momento es ya, el momento es ahora y no pues no solamente hablando de deudas, sino en general de todos nuestros gastos porque realmente es súper importante y eso fue lo que Dios usó para obrar ese milagro en el que yo pudiera eh, pagar, pagar esas deudas. Entonces, un cuaderno, una hoja de Excel, unas notas en el celular. ¿M? ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Cuánto gano? Que esa es la pregunta más fácil, ¿sí? O si son parejas, si están casados o viven juntos, ¿cuánto ganamos los dos? Porque recuerden que en un matrimonio las finanzas saludables existe una bolsa. No es que tú ganas, yo gano y tú pagas esto y yo pago esto. No, no, no. Es entre los dos ganamos esto, esta casa gana esto, somos uno y asimismo ganamos una sola bolsa. Hasta ahí vamos como lo fácil, ¿no? Pero ahora debo agregar en esa hojita o en lo que estamos haciendo mis gastos. ¿M? Y estos van desde los más grandes como arriendo, hipoteca, cuota de carro, transporte, mercado, servicios, ¿sí? Etcétera, hasta los más mínimos. ¿Cuánto me gasto yo al mes en hacerme las uñitas, en mandarme a cortar el pelo, en tomarme un cafecito afuera, en la salida al cine, en la empanadita de la esquina los viernes en la noche, en los regalitos de Navidad o de cumpleaños, lo que sea? Todo, absolutamente todo se debe incluir en esta lista. Todo, todo, todos los gastos, hasta los menos pensados, o sea, hay que hacer, mejor dicho, memoria de todo. Es probable que la primera vez que lo hagas con conciencia, pues te encuentres con una cruda realidad, ¿m? Con la realidad más cruda y es que gastas más de lo que ganas. No te preocupes, no estás solo, la mayoría de personas hacemos lo mismo, nos pasa muchas veces y duele, sí, mucho, da miedo, un montón, pero es absolutamente necesario, porque solo a partir de ese momento eh, vas a entender y vas a dimensionar qué es lo que tienes que hacer. Entonces, no es que hagas este presupuesto solo al finalizar el mes para hacer como un resumen y estrellarte con esa misma realidad siempre, ¿sí? Porque no basta con, lo hice ahorita en junio y, uy, no, me gano 1.000.000 de pesos y me estoy gastando 1.500.000. ¿Cómo hago? No tengo ni idea. Y el otro mes lo vuelvo a hacer, otra vez me gané 1.000.000 de pesos y me gasté 1.600.000. Bueno, como que hacer el resumen de los gastos, no.
es que la primera vez que se haga sea el punto de partida para planear cómo hacer que mis gastos sean mucho menos inferiores a mis ingresos. Entonces, si veo que regularmente en un mes me gasto 80.000 pesos en empanaditas, sí, o en comida callejera, pues este mes lo disminuyo a 20.000. Echo un poquito más de la merienda del mercado desde la casa y ya. Por ejemplo, ¿cuáles son esas suscripciones que debo cancelar? Es que tengo Netflix, Disney y, mejor dicho, todo, pues porque es que no me basta solo con uno. Entonces, eso. Evito de pronto ver la revistica de Jambal de mi compañera de trabajo, que es que, ay, ella siempre me la pone ahí encima del puesto y no, ¿cómo le digo que no? Entonces, cierta cantidad de meses como que evito ciertas cosas o empiezo a hacer un plan que realmente me ayude a hacer ese cambio. Ver que realmente esos gastos que yo tenga sean una necesidad verdadera y no un capricho. ¿Mm? Y en esa planeación, pues puedes hacer un presupuesto proyectado a 1, 2 o 3 meses. Entonces ya vas a decir, ah, ya, el otro mes me va a llegar tanto dinero, pero yo voy a gastar tanto y eso puede empezar a variar meses adelante. Entonces, adicional, puedes llevar ese registro de deudas del que yo te hablé. En mi caso fue esa hojita que yo hice en un post, de hecho fue una hojita chiquitica y la puse dentro de la Biblia. Registro de deudas. Hacer un plan para pagarlas en el menor tiempo posible. Eso incluye, eso pues va incluido dentro del presupuesto y con la ayuda de la templanza, de ese dominio propio, de esa parte del fruto del Espíritu Santo, sabiendo que de verdad no eres esclavo, eh, te puedes comprometer a no más deudas. No vuelvo a rayar esa tarjeta de crédito, es que la tarjeta de crédito no se usa para el mercado. La tarjeta de crédito, en caso de que, bueno, no sé, que necesites un puntaje de crédito para un crédito de vivienda, una cosa así, una cuota porque sé que ya tengo el dinero ahí, de una vez voy y lo pago, ¿sí? Para comprar tiquetes aéreos toca sí o sí con tarjeta de crédito, una cuota porque sé que tengo el dinero y lo pago, porque es que yo no soy esclava de un banco, yo no tengo por qué, en la Biblia dice, entiendan que si somos hijos de Dios, nosotros no sacamos prestado, prestamos. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, no, yo no tengo por qué comprar con tarjeta de crédito. No estoy diciendo estoy comprando con mi plata. No, señor, usted está sacando prestado para comprar y después pagar el doble, porque además tiene que pagar intereses. Entonces, no vuelvo a sacarle prestado a mi mamá. Debo aprender a vivir con lo que tengo, ¿sí? Porque de verdad Dios sabe qué es lo necesario y lo que por ahora estás en la capacidad de administrar, ¿vale? Y como quinto punto que va ligado pues a este que les acabo de hablar, también hablamos en la reunión pasada de la mayordomía. ¿Cómo administramos los dones que Dios nos da? No es una ilusión, no es una misión imposible ahorrar para poder comprar con mi propio dinero lo que quiero. ¿Sí? Porque de verdad que yo recuerdo muchas veces de joven, de más joven, porque todavía sigo siendo joven, decir, es que lastimosamente si uno quiere algo se tiene que endeudar. O sea, de verdad a mí me metieron eso en la cabeza a cincel. Entonces, ¿quién dijo eso? O sea, de verdad, hoy en día es posible ahorrar y con mi propio dinero voy y compro. Yo quiero algo, ahorro y cuando tenga la plática, ahí sí voy y me lo compro. No tengo que tenerlo todo ya, porque la sociedad me diga porque quiero, porque no, ¿sí? Tengo que aprender a administrar mis gastos, lograr disminuirlos al punto que el porcentaje de mis ingresos sean destinados a un ahorro rentable y otro porcentaje de pronto a inversiones, o pues bueno, viene siendo casi igual dependiendo, ¿no? Eso digamos que eso sí es para una clase especializada con mi esposito, pero, pero que no sea solo el fruto de mi trabajo lo que me dé ingresos, sino que como lo aplaudió Jesús en su parábola, ¿sí? Que premió al siervo que supo aprovechar y multiplicar sus talentos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro que le he aprendido mucho a mi esposo y es que se dan cuenta cómo en esa parábola, se las voy a leer ahorita, pero los que más o menos la recuerdan, cómo en esa parábola el siervo que tuvo miedo enterró su talento.
En palabras de hoy, él metió la plática debajo del colchón, o bueno, la cantidad de talentos que el Señor le dio. Y él metió la plática debajo del colchón, o lo puso en una cadena. ¿Quién ha estado en esas cadenas? Porque es que yo no puedo tener la plata porque si no me la gasto. Es lo que uno dice, ¿no? Entonces, como yo no puedo ahorrar la plata porque si no me la gasto, entonces yo me obligo a dársela a otra persona para que me la guarde. Y por eso es que yo hago cadenas. Pero si lo mismo que guardas es lo que con el tiempo, lo mismo que recoges, eso es enterrar el dinero, porque ni siquiera es lo mismo. Porque el dinero hoy no vale lo mismo que te va a valer en un año. Porque por la devaluación no vas a poder comprar en un año lo mismo que vas a poder comprar hoy con ese dinero. Entonces, al menos la hubieras tenido en el banco para que te genere intereses, dice la palabra. Mire, puntualmente esa parábola dice así, es que es, pero de verdad que nos cae. Dice, el reino de Dios era como un hombre, eso está en Mateo 25, del 14 al 30, dice, el reino de Dios era como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y les dejó encargados de administrar su fortuna. A uno de ellos le entregó 5.000 monedas, al segundo 2.000 monedas y al otro 1.000 monedas. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue de viaje. Inmediatamente el que había recibido 5.000 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otros 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 monedas ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar las cuentas con los siervos. El hombre que había recibido 5.000 se acercó a su patrón, le trajo las 5.000 más y le dijo, Señor, usted me dejó encargado 5.000, aquí hay 5.000 más que yo gané. Su patrón le dijo, muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Después el hombre que había recibido 2.000 monedas se le acercó y le dijo, Señor, usted me dejó encargado 2.000 monedas, aquí están otras 2.000 más que yo gané. Y su patrón le dice lo mismo. Bien hecho, eres digno de confianza, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Ven y te alegras conmigo. Entonces el hombre que había recibido 1.000 monedas se acercó a su patrón y le dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre duro, cosecha donde no ha plantado, recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo, así que le entrego lo que es suyo. El patrón contestó, eres un siervo malo y perezoso, con que sabías que yo cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así, cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. O sea, la mínima cosa que uno debe hacer si no sabe invertir es poner en un banco para poder tener los intereses. Y lo dice la Biblia textualmente. ¿Sí ven que la Biblia tiene todito? Entonces el patrón les dijo a los siervos, tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene 10.000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero el que no lo haga se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil fuera a la oscuridad donde se llora y cruje bienes. Y ojo, esto no se aplica solo para el dinero, ¿no? No es en vano que en otras, realmente cuando aquí habla en esta versión de monedas, en otras versiones dice talentos, porque anteriormente a las monedas se les decía talentos. Y creo que aquí hay de alguna forma Dios nos llama, de verdad nos está haciendo una confrontación muy fuerte a esforzarnos por multiplicar, ¿sí? Por avanzar, ya sea en nuestro empleo, si de pronto multiplicar de alguna forma, de pronto multiplicar en alguna forma nuestros conocimientos, ¿sí? Multiplicar la cantidad de personas que a través de nosotros conocen a Dios, ¿m? Multiplicar de pronto la cantidad de personas que vienen a este grupo. La verdad es que cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, ay Dios, o sea, de verdad fue una sacudida bastante dura porque parte de eso es, estás multiplicando realmente esos dones que yo te he dado. Entonces, bueno, ahora sí, entrando en materia con la enseñanza de hoy, era necesario ahondar en los detalles que hablamos y fue además una solicitud especial que me hizo Luigi, porque realmente muchas veces le decimos a Dios, háblanos Señor, o por ejemplo, esto es una oración que yo normalmente le hago mucho, háblanos, háblame Señor, muéstrame tu voluntad, pero por favor si puedes con plastilina, porque es que me cuesta entender,
¿sí? Y pues en esta enseñanza era necesario dar ejemplos prácticos, así me lo explicaba Luigi, para entender que sí es con nosotros el asunto, ¿sí? Que sí es con nosotros, sí es a nosotros que Dios nos está hablando, no al vecino. Entonces, por eso, este resumen que hice como del anterior viene incluido así como esos pasos de lo que gracias a Dios pues hemos podido aprender mi esposo y yo, lo que hemos hecho y lo que hoy en día nos tiene pues en una libertad financiera para su gloria. Entonces, para el día de hoy empezaríamos con el primer punto, sería el sexto si le damos la continuidad, y es trabajar para la nómina de Dios. Esta palabra me la dio mi líder de grupo de conexión de parejas, que yo le decía, es que no te imaginas, no sé de dónde Dios me dio la idea de un trabajo que yo nunca me imaginé iba a tener y la manera en la que me está proveyendo a través de ese trabajo es algo que solamente puede venir de Él. Y me dice, Pili, es que muchas veces nosotros queremos trabajar, me decía, por ejemplo, mi esposo quería trabajar en Ecopetrol, pero Dios quería que montáramos nuestra propia empresa. Y cuando empezamos a ver que nos estaba yendo mejor que si él se hubiera ido a trabajar con Ecopetrol, entendimos que nosotros realmente hacemos parte es de la nómina de Dios. Y a mí eso se me quedó grabado y me encantó. Entonces, en esa parte de la, bueno, yo busco acá, aquí vamos a buscar Colosenses 3 del 23 al 24, que dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, pues si estuvieran, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Mm? Entonces, creo que era el versículo que más podía o que mejor puede describir definitivamente esto de trabajar para la nómina de Dios. Y es básicamente, como estamos trabajando para Dios, entonces evitemos la queja, ¿m? Porque es algo que normalmente nos pasa mucho en el trabajo, mucho como con esa, eso que Dios, a través del trabajo, pues Dios nos da la oportunidad de la provisión. Entonces aquí, de hecho, en el versículo anterior al 23, habla pues de la importancia como de la autoridad. Dice, siervos obedezcan siempre en todas sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Entonces, creo que aquí hay una enseñanza de evitemos la queja, evitemos la desobediencia a nuestras autoridades, máxime pues a Dios, obviamente. Seamos muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Empecemos a hacer esas preguntas. ¿Dónde quieres que esté? Señor, dime, estoy aquí en este trabajo, sabes cómo estoy, conoces mis necesidades, ¿realmente quieres que esté aquí? ¿Quieres que haga este proyecto, que emprenda esta empresa, que emprenda esto? Está bien que trabaje tantas horas, por ejemplo, o está bien que trabaje tantas cosas al tiempo, porque esa es otra situación que se presenta. Me conviene quedarme sin trabajo en este tiempo, es otra situación que a veces nos llega. Haz de cuenta que tú trabajas para tu papá. ¿Mm? No eres su esclavo, ¿sí? Él te ama como su hijo, por lo mismo anhela lo mejor para ti. Entonces voy a decir algo que de pronto va a entrar un poquito en reversa, sobre todo porque hemos tenido algunas enseñanzas anteriores, pero yo sé que al final me lo van a entender. Y es, no le lleves tus sueños a Dios. ¿Mm? Sugiere, pero al final acata su voluntad, ¿sí? Tú no vas donde tu jefe a decirle, porfa, jefecito, auménteme el sueldo, sí, deme vacaciones, póngame de gerente, es que yo me lo merezco, sí, porfi, porfi. No, no. Digamos que partimos del hecho de que Dios obviamente es bueno, ¿sí? Por lo cual es un excelente jefe. Entonces, la manera en la que realmente debería funcionar es que Él nos observa, nos evalúa y según nuestras actitudes, pues nos pone en un cargo específico, nos da un sueldo acorde, sabe el tiempo ideal para descansar, etcétera. Y nosotros simplemente nos acogemos a sus directrices, porque realmente nosotros confiamos que como autoridad es Él quien sabe del negocio. Entonces, para no dejar la frase inconclusa y que pues se puedan llevar la idea completa es, no llevemos nuestros sueños a Dios,
le pedimos que nos muestre los que Él tiene para nosotros. Y diligentemente empezamos a trabajar en ellos, porque sabemos que es Dios quien nos da la victoria para conseguirlos. Entonces, esto realmente es una actitud de entrega y de confianza que nosotros damos hacia la voluntad divina de Dios. En lugar de imponer de pronto nuestros deseos a Dios, nuestros anhelos, realmente lo que buscamos es activamente conocer y alinearnos a los planes que Él tiene para nuestra vida. Esta perspectiva implica una búsqueda de la guía y del propósito de Dios, reconociendo que sus planes siempre, siempre, aunque sean diferentes a los nuestros, pues son mejores que nosotros tenemos. Entonces, de hecho, tenemos el ejemplo más grande de Jesús cuando en el huerto de Getsemaní se lo expresó como su sugerencia, por decirlo de alguna forma, y le dice a Dios, si quieres pasar de mí esta copa, esa fue como su sugerencia, si quieres me puedes cambiar de puesto en este momento, pero a la final que se haga siempre tu voluntad. Y él simplemente obedeció. Entonces, el resumen a este punto es, Dios es tu jefe, no es el hombre, así que eres excelente en todo lo que haces, no te quejas, obedeces, haces la voluntad de Dios, persigues y trabajas por los sueños que Él tiene para ti, porque siempre serán mejores que los tuyos. Y un tip extra, pide siempre sabiduría. Sí, esa sabiduría que les digo de pedirle al Espíritu Santo, porque en la palabra dice, cuando tú le pides sabiduría a Dios, Él te la da. Y esa sabiduría va a ser importante para poder conocer cuáles son esos sueños, cuál es esa voluntad, cuáles son esos anhelos que el Padre tiene para nosotros. Como siguiente punto, punto 7 lo tengo yo acá, es seamos tierra fértil. Seamos esa tierra fértil donde cae la semilla y donde realmente puede crecer. Cuando Jesús habla de la tierra fértil, perdón, de la tierra estéril, donde su mensaje, su palabra no da fruto, habla de unos espinos en particular. Espérenme, esa palabra está en Marcos 4 del 19 al 20. Dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero otros son como la semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta el 30, 60 y 100 veces más. Esto viene de la parábola de que cuando tiran la semilla y cae en tierra seca, pero este versículo específico habla de cuando cae la semilla en los espinos. Y aquí él habla de los espinos, la primera espina que pone es la preocupación. ¿Cuántas de tus preocupaciones hoy tienen que ver con el dinero? Eso también se los preguntábamos la semana pasada con mi esposo. Hay que entender, si son muchas, o de hecho aquí dice cualquier tipo de preocupación, realmente es un espino que no permite que esa semilla pueda crecer en nuestro corazón. Él habla también del engaño de las riquezas. ¿Por qué nos endeudamos? Lo hablamos la semana pasada, por demostrar que somos alguien, que valemos por lo que tenemos. ¿Sí? Normalmente esa es la razón. Que no lo queremos aceptar es diferente, pero normalmente es así. Porque ¿qué hace la gente tan pronto compra una casa, compra un carro o termina la universidad? Y normalmente son tres cosas que lastimosamente hoy en día, sobre todo en Colombia, para tenerlas realmente tú lo que estás adquiriendo es una deuda, porque realmente el día que te entregan pues la casa, no, ay, tengo mi casa, pero pues obviamente adquiriendo una deuda cierta cantidad de años, lo mismo el carro, y muchas veces lastimosamente el título estudiantil, que nos pegamos la endeudada del siglo con el ICETEX, pero lo que hoy, que es lo primero que hace hoy en día las personas, publicar en Facebook, ¿m? Publicar en redes sociales. Y eso es lo que está realmente mostrando nuestro corazón. Ay, no, es que yo quiero compartir mi alegría con los demás. Pero realmente el fondo de nuestro corazón es, y es normal por nuestra humanidad, y es que yo quiero demostrar que soy alguien. Yo quiero demostrar que tengo y que valgo por lo que tengo, que sí fui capaz, que pude, ¿sí? Ese tipo de cosas que a veces lo que les decía, el orgullo
que nos quiere ahí como realmente esclavizar. Y, y ¿cuántas veces han visto que alguien publique, para la gloria de Dios, hoy salí de todas mis deudas y prometo públicamente no volverme a meter en ellas? Eso nadie lo publica, ¿cierto? Qué bueno sería, pero lastimosamente no es así. Finalmente nos dice, o la otra espina es los deseos de tener cosas. Y es lo mismo de lo anterior. Finalmente es como un círculo vicioso porque como mi vecino publicó que compró eso que yo quiero, pues entonces si yo trabajo más, pues yo también lo puedo tener y pues ya. O simplemente me antojé o porque si yo trabajo más, sí. Entonces yo también quiero esa ropa, yo quiero ese celular o por lo que sea quiero esos zapatos, más de lo que realmente necesitamos. Y hay que ser honestos con nosotros mismos. Antes de comprar, ¿realmente necesito eso? Entonces Jesús dice que todos estos son espinos que ahogan la tierra de nuestro corazón, ¿m? La vuelven estéril y no recibimos el mensaje de Dios en nuestra vida por estar pensando en esas cosas. Entonces no nos contentamos, no es suficiente para nosotros el Evangelio, porque decimos, esos son palabritas que en este momento a mí ni me van ni me vienen. La Biblia dice, tendrás vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Si crees en Jesús serás salvo. Dios tiene para ti un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde las calles de oro son. Lo dice así una canción. Pero pues porque lo dice su palabra, ¿no? Pero a nosotros muchas veces eso, como que, sí, yo lo escuché en la misa, yo lo escuché en la prédica, porque es que yo en este momento lo que necesito es tener casa propia aquí, porque es que si no la tengo no consigo nada, no, significa que no conseguí nada en la vida, que no hice nada en la vida y que no soy nadie, y por eso yo me enfoco es en conseguir una casa propia aquí, y no me importa que Dios me tenga una allá al lado de Él en la eternidad. Eso es lo que pasa cuando permitimos que los engaños de la riqueza y tener cosas pues generen espinas en nuestro corazón, que aunque recibimos el mensaje como que, ay, sí, bonito, a la final no da fruto. Finalmente, sí creo que es el último, no, mentiras, el penúltimo punto, ya casi para terminar, es la alegría de dar. La Biblia, en la Biblia, perdón, la alegría de dar y la generosidad están intrínsecamente ligadas a la gratitud hacia Dios y el deseo de compartir sus bendiciones. Entonces, la generosidad, según la Biblia, no solo beneficia al que lo recibe, sino también trae mucho gozo y satisfacción al dador. ¿Ustedes no se sienten felices cuando dan un regalo? Eso creo que se lo había escuchado aquí a Anelicita. Yo no sé, pero a mí me encanta, a mí me fascina dar regalos. Y realmente es porque eso me genera a mí mucho gozo y satisfacción, más aún cuando doy pues a otras cosas, a otras causas, a una fundación, a alguien que lo necesita, bueno, etcétera, ¿sí? Eso realmente trae gozo y yo siento que a veces como que me termina beneficiando más a mí que a la persona que recibe. Entonces, ¿por qué ese sentimiento es tan natural en nosotros? Porque Dios es visto como el dador supremo. Él es el dueño, pues, él es el más generoso de todos, es una de esas características y por ende, pues es una característica de nosotros los cristianos que debemos imitar, ¿sí? Todo el tiempo. Como lo dice Hechos 20, del 35 al 36. A ver si se los puedo leer. Al 36. Dice, siempre les mostré sí. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Ahí lo dice textualmente. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Y él ahí dice pues que efectivamente es un ejemplo que viene de parte de Dios. Y en 2 Corintios 9 del 6 al 15 dice algo muy bonito y es lo siguiente, dice, recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar de lo que dar lo que en su corazón ha decidido dar, perdón, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más beneficios
de las que necesitan para que siempre tengan suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Así como está escrito, es justo el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirán para que muchos les den gracias a Dios. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen la buena noticia que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias al superabundante, generoso amor de Dios hacia ustedes. No tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor. El contexto de esta palabra es que Pablo le escribe a la iglesia de Corintio agradeciéndoles por una ofrenda que ellos estaban dispuestos a dar a la iglesia de Macedonia, que en ese momento estaba sufriendo unas dificultades eh, financieras, bueno, están en una necesidad. Cuando en su momento esa misma iglesia macedonia estuvo bien, ellos también ofrendaban, como al contrario, ¿sí? Mejor dicho, en el capítulo 8, si tienen tiempo de leer como capítulo 8 y capítulo 9 de Segunda de Corintios, expresa de alguna manera ese dicho de hoy por mí, mañana por ti. Sí, aquí les está diciendo a los corintios, gracias porque ustedes van a dar con alegría, no por obligación, sino realmente por amor, esta ofrenda a esta iglesia, así como ellos en su momento también les dieron a ustedes. Y es un privilegio porque no se hace, ellos, ninguno de los dos lo hacen esperando nada a cambio, solo lo hacen por tener la alegría y el privilegio de aportar al reino y la causa de Jesús. Entonces, ojo, porque aquí no solo habla de la generosidad en un sentido de darle mercado a los pobres. Un ejemplo, bueno, voy a decirlo solamente pues porque es un ejemplo para la prédica, no porque nos jactemos de hacerlo, o bueno, no porque mi esposo se jacte, más bien porque él lo venía haciendo mucho antes de conocerme, obviamente, y de hecho él fue el que me lo enseñó. Él siempre reunía donaciones para hacer mercados para llevarle a habitantes de calle en la ciudad de Bogotá. Eh, y eso es un acto precioso, o sea, y de hecho él me lo expresaba siempre, lo que se siente al dar, de verdad que es un privilegio, es una emoción muy grande, pero digamos que lo máximo que él hacía al momento de entregar muchas veces es Dios te bendiga o papá Dios te mandó. Digamos que trataba de decirlo, aunque muchas veces como que del afán y de la cosa, porque no es un trabajo fácil, o sea, darle a un habitante de calle en zonas difíciles de Bogotá pues no es fácil. Pero él intentaba al máximo hacerlo. Pero cuando yo lo conocí y lo empecé a hacer, yo le decía, amor, ¿y por qué no le ponemos una promesita bíblica a lo menos? Porque como hay que hacerlo de afán, pero es importante que también vaya la palabra de Dios, o sea, que no sea simplemente llenar el estómago físico por unas horas, sino también importante llenar su espíritu de alguna manera. El que lo lea, chévere, y el que no, pues se despertó mi chiquita. ¿Qué pasó? Permítame un momentito. Ven, hijo. ¿Me traes tus juguetitos? Acompañas a mamá. Entonces, aquí puntualmente nos habla, o bueno, aparte de la ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, que también obviamente es bíblico, incluso hasta dice a los extranjeros, aquí estos textos hablan específicamente de la obra misionera de la iglesia, del gran mandamiento, de aportar a causas que realmente aporten al reino, a conocer de Dios, a poder encontrar estos espacios como los que estamos viviendo aquí, poder escuchar la palabra de Dios, ¿vale?
el último punto es qué hacemos con la bendición, ¿sí? Llega un punto en el que, como nosotros, gracias a Dios, ya somos libres de deudas, ya damos un porcentaje tenemos porcentaje para ahorro, un porcentaje para inversión, un porcentaje para nuestro diezmo, un porcentaje para la misión. ¿Y qué hacemos entonces en ese momento? Hace 8 días, al terminar la reunión, Sonia nos hizo una acotación muy importante y nos decía, de verdad, yo siento que a este tema definitivamente hay que hablar acerca de lo que dice Deuteronomio 8. Uy, ya sé Deuteronomio 8, que por tiempo ya no se los voy a poder leer todo, pero una partecita dice, asegúrense de no olvidar al Señor tu Dios, asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer todo lo que quieras y construir buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaño se multiplicarán, tu oro y plata aumentarán y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, el lugar de esclavitud. Vale la pena de verdad leer todo Deuteronomio 8, sí, porque es importantísimo que durante el camino que estamos labrando y en el momento en el que por fin se logre esa libertad financiera, en el que recibamos los milagros y todas esas promesas hermosas que Dios tiene para nosotros, pues que no nos olvidemos de el que nos bendijo, ¿sí? Y que esas cosas no se convierten en piedra de tropiezo para seguir el camino cerca a Dios, o que no se conviertan en una excusa para olvidarlo. Es que Dios me proveyó con un trabajo, pero en ese trabajo yo trabajo 18 horas, entonces no me da tiempo para poder congregarme, no me da tiempo para conectarme al grupo, no me da tiempo para leer la palabra, pero pues es que fue la bendición que Dios me dio porque con eso es con lo que yo proveo a mi familia, ¿sí? Entonces, ojo con eso, con que lo que realmente estamos pidiendo no sea una excusa para olvidar a Dios, porque Él está dispuesto a proveernos más, pero nosotros no nos podemos olvidar de Él. Mm, no podemos hacernos un becerro de oro, ¿sí? Al salir de la esclavitud, porque eso nos puede dejar más tiempo en el desierto. La prosperidad financiera en esta tierra, casa, carro, beca, no es la tierra prometida, es simplemente un medio, pero no es el fin. Es el medio con el que podemos avanzar, con el que podemos ayudar al reino, con el que podemos evangelizar. Dios le dio al pueblo de Israel el oro de los vecinos egipcios. Cuando el pueblo de Israel se liberó por fin de Egipto, antes de irse, Dios hizo algo en la mente de los egipcios para que ellos les dieran todas las joyas, oro, todo, para que ellos emprendieran su camino a la tierra prometida con dinero. Dios les dio además maná, que era un alimento temporal que tendrían día a día, apenas lo suficiente y necesario, porque tenía preparada una tierra donde fluía leche y miel. Pero el pueblo con el oro hizo un becerro para adorar, ¿m? Con el maná intentó tener más y se le pudrió además. Y cuando lo necesario no fue suficiente, simplemente se quejaron y añoraron, desearon de nuevo lo que comían en la esclavitud, desearon volver a esa esclavitud. Entonces, cuando llegue ese momento de prosperidad, no deseemos volver a la esclavitud haciendo que lo que nos está trayendo esa prosperidad sea nuestro becerrito de oro. ¿Mm? No añoremos de pronto, no seamos de pronto ávaros y querramos coger más maná del que Dios nos está dando, porque Dios nos va a dar la medida exacta para cada día. Entonces, la pregunta final con la que me gustaría que se fueran todos es, ¿para qué quieres tú esa libertad financiera? O sea, yo de verdad, como lo dijimos la última reunión con Gabriel, anhelamos y sabemos que aquí Dios está encendiendo la chispa de la fe y la acción en sus corazones, y que realmente van a tener el querer como el hacer para que podamos ser testigos de milagros, de liberaciones y de sanidades financieras. Pero la pregunta que hoy les quiero dejar es, cuando tengan esa libertad financiera o en este momento en sus corazones, ¿para qué quieren esa libertad financiera?
Y de verdad de ese anhelo y de ese deseo es que Dios va a empezar a hacer muchas cosas. Que no sea para un tema egoísta, sino que realmente sea para el reino de Dios. Y bueno, creo que logré terminar, perdón haberme extendido, es que la semana pasada, por el contrario, con mi esposo corrimos y de verdad Luigi pues, nos había dicho, bueno, tratemos de ser un poquito más específicos para que de verdad nos vayamos con herramientas. El que necesite de pronto ese Excel de gastos, todas esas cosas, por ahí logré también obtener una herramienta sobre eso. Me dice, lo puedo incluso compartir por el grupo. Y ya, eso sería todo. No sé si Luisito todavía está conectado. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, me escuchan. Bueno, qué pena que apagué la cámara porque es que voy conduciendo. Pero bueno, yo aquí quiero, digamos, ahí aportar a esto. Tenemos que entender algo, que definitivamente nuestra prioridad debe ser que nosotros, digamos, la intención de nuestro corazón es la que manda. ¿Sí? Tenemos que de pronto tomar más tiempo que digamos, en tomar decisiones con respecto a cómo vamos a manejar el crédito, cómo vamos a manejar también esos gastos que tenemos extras. Resulta que algo que si nosotros podemos mirar, la mayoría de nuestro sueldo o lo que pudiésemos ahorrar sería lo que nos gastamos por fuera de la casa, que es las galerías, ¿sí? Que es de pronto a veces las saliditas a comer, las saliditas a cine, todo eso, no queriendo decir que no lo vamos a hacer, sino que debemos planificar lo que decía Pilar, ¿sí? Cuando tú tienes, digamos, organizado y lo que Pili dice, pues a mí me cae también, como dices, a mí también me redarguye, es el que así uno no tenga el dinero tica, planifiquemos, así sea para pagar nuestras deudas. ¿Cómo vamos a empezar a pagar las deudas? De 10.000 en 10.000, como, bueno, como Dios provea, ¿sí? Y así mismo deben ser también nuestros gastos, que sabemos que nosotros no podemos salir cada 8 días, todos los fines de semana, a almorzar afuera de la casa, porque sabemos que lo que nos vamos a gastar son los de tal vez 2, 3 días de diario, lo que dejamos en el hogar. O tal vez eso nos puede servir para que nuestro mercado, digamos, dure más. Entonces, es hacer un pequeño esfuerzo, al comienzo nos va a costar, pero pasando el tiempo vamos a ver cómo vamos a recoger ese fruto, ¿sí? De llegar el momento, por ejemplo, la tarjeta de crédito, lo que decía, si tú quieres tener una vida crediticia con la tarjeta de crédito, a veces sucede que, digamos, que si tú pagas con la tarjeta Farabella, pues que hay 15-20% de descuento. Pues eso uno lo debe aprovechar con la tarjeta, pero sabiendo siempre y cuando uno sepa que tiene el dinero. Entonces, si uno hace eso es porque tiene el dinero y porque va a sacar eso a una sola cuota. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no te vayan a cobrar intereses, porque de nada te sirve que te digan 20% de descuento si tú lo vas a financiar a 12 meses y resulta que te pones a mirar y resulta que el 20% tú pagaste fue el 60%. Entonces no hubo ningún descuento, sino que al contrario, salió fue de tu bolsillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos mirar, lo de comprar también. Mire que los que, yo me uno, los que hemos estado endeudados, algo que valoramos por encima de todo es la paz. Y eso es lo que debe permanecer en nosotros. Que no tengan que estarte llamando a la casa día, noche, a toda hora para cobrarte. Porque eso te bloquea y no deja como que tu mente se active para mirar a ver qué, cómo emprender, cómo buscarle soluciones a los problemas. ¿Sí? Entonces yo siento que de pronto acá hay personas que se sienten identificados con eso, pero tenemos que esforzarnos en ser más juiciosos en cómo vamos a manejar nuestras finanzas. ¿Sí? Eso es lo que de pronto yo quería anexar. Lo otro que me gustaría de pronto, si alguno tiene alguna pregunta, alguna cosa, pues que la pongan en el grupo, la escriba y muy seguramente alguno de nosotros te puede ayudar a cómo manejar esa situación. ¿Sí? Y la prioridad número uno, siempre llevemos todo delante de Dios, pero seamos sabios también, no sé, porque es que nosotros como
seres humanos cometemos el grave error es que nos metemos primero en los problemas y ahí sí llamamos a Dios, ahí sí acudimos a Dios. Pero en ningún momento le pedimos a Él esa sabiduría, si debimos haber hecho eso o no. Pero más sin embargo, si ya nos metimos, téngalo por seguro, que si nosotros inclinamos nuestro rostro a Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a sacar de esa dificultad. Pero tenemos que aprender, o si no, siempre vamos a estar, así como dice, abriendo un hueco para tapar otro. Entonces eso es lo que quería yo decir. Vale, mi Julie. No sé si por ahí estará mi Julie por ahí, no. No, creo que se tuvo que desconectar. Se está. Bueno, entonces no sé, mi Pili, si haces una pequeña oración para despedirnos, igual nos estaremos conectando el próximo martes, porque este lunes también es festivo. Entonces, si oras, por favor. Claro que sí. Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por las revelaciones que has dado a nuestras vidas, gracias por preocuparte por todas las áreas de nuestras vidas y enseñarnos de qué manera hacerlas lo mejor posible. Gracias porque eres un padre proveedor, gracias porque eres el mejor jefe de todos. Gracias porque sabemos que estás usando este tiempo y este espacio para redarguir nuestro corazón, para empezar a tomar nuevas decisiones, para empezar a tener paz en todas las áreas de nuestra vida y así podernos centrar en lo realmente importante que es tu reino. Bendice, Señor, cada una de las familias que están representadas con las personas que se conectaron hoy, que tengan una semana llena de bendición, que al día de mañana a las 7 de la mañana no olviden todo lo que hoy se habló, sino que realmente estén dispuestos a sentarse contigo cara a cara y con una hojita de papel para poder llevar a ti sus finanzas, para poder llevar sus vidas y para poder tener ese orden precioso que a ti te gusta. Bendecimos esta noche, bendecimos tu palabra, te damos gracias, Padre eterno, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, pues entonces nos vemos el Amén. próximo martes. Bendiciones, que descansen. Que descansen. Noche. Dios los bendiga. Feliz noche, muchas gracias. Vale. Feliz